Llega la atención máxima a Alianza PAN-PRI-PRD. Reaparece el Bester Gordillo. Me hace sentir pena. Y huyó de la justicia el tercero al mando del Jalisco Nueva Generación. Bienvenidos al Caporal del 11 de septiembre. ¡Comenzamos! Así fue como creció el río Cuapa en Pijijiapan, Chiapas. El crecimiento del río fue provocado por las lluvias de este fin de semana y dejó afectaciones en la localidad de Salto del Agua. Los campesinos de la zona han mostrado las afectaciones en sus campos y piden ayuda a las autoridades de protección civil y del gobierno del estado. Nuevamente, de favor a todas las autoridades que los escuchen, que hagan favor de tomarlos en cuenta, que seamos ayudados hoy, no mañana, que ya no estemos, porque nuestras tierras se van a echar a perder, nuestros cultivos ya se perdieron. El PAN y el PRD emitieron este domingo 11 de septiembre un nuevo comunicado dirigido al PRI. Lo estás viendo en pantalla. Aquí urgen al tricolor retirar la propuesta de reforma que le permitirá al gobierno federal mantener al ejército en las calles hasta el 2028 y no hasta el 2024, como está actualmente establecido en el artículo 5 transitorio constitucional. En tanto que desde el PRI, el senador Miguel Ángel Osorio Chong anunció que un grupo de militantes pedirá al Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor adelantar la salida de Alejandro Moreno a su dirigencia nacional. Estos llamados llegan luego de que está previsto que en esta misma semana, muy probablemente el miércoles, sea discutida y empiece a ser votada la propuesta. Leticia Ramírez, la nueva secretaria de Educación Pública, hizo esta publicación vía Twitter hoy, domingo 11 de septiembre. Lo estás viendo en pantalla. Dice: los verdaderos constructores de la educación pública en México han sido miles de maestras y maestros comprometidos. Vengo de ahí, a ellos me debo de trabajar hombro a hombro. Desprecio a las personas que se han servido del magisterio para prestarse a la corrupción. Este tuit tiene un contexto temporal. Aunque no menciona a el Bester Gordillo por su nombre, sí fue hecho el mismo día que se publicó una entrevista hecha a la ex lideresa magisterial, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también del PRI. Es común que cada vez que hay un cambio en la SEP o en el CENTE, el Bester emita un posicionamiento. Incluso también cada vez que va a haber una renovación a la presidencia de la República. En esta ocasión, la entrevista la realizó el periodista Roberto Zamarripa, tarda casi una hora. Muchos temas fueron tocados allí. Te muestro el fragmento en donde hace alusión a la nueva secretaria de Educación Pública. Te muestro el fragmento, pero te dejo el link de la entrevista completa en la descripción de este video. Como maestra, pues realmente todo lo que ha pasado en estos días me hace sentir pena. ¿Por qué, maestro? Porque me gustaría ver a una persona que domine el tema educativo. La reaparición del Bester Gordillo coincidió con un posicionamiento público que hizo este fin de semana el Movimiento Nacional Progresista, una agrupación política encabezada por Fernando González, yerno del Bester Gordillo, y en la que también en esta agrupación hay varios líderes del magisterio aliados del Bester Gordillo. Por ello es que, aunque de manera oficial este movimiento dice no ser del Bester Gordillo, quienes la integran sí son afines a ella. Ese mismo grupo político también participó en las elecciones del año pasado bajo el nombre de Redes Sociales Progresistas. Seguramente ya lo has de evocar, te ha de resultar familiar. Pero este partido político perdió el registro el año pasado debido a la baja votación que tuvo, aunque siguen sus integrantes organizados bajo el nombre de este grupo político, del Movimiento Nacional Progresista. Ahora bien, esta agrupación política, este movimiento, hizo público un video en donde el yerno del Bester manifiesta abiertamente a quién van a apoyar para la elección presidencial del 2024. Yo te pregunto, ¿con quién crees que va? Te voy a pedir algo, hagamos una dinámica. Quiero que le pongas pausa a este video y escribas el nombre del partido político al que crees que va a apoyar este movimiento afín al Bester Gordillo, o de la persona, escribe el nombre de la persona a la que crees que van a apoyar para la elección presidencial del 2024. Y una vez escrito en los comentarios, reanudes la reproducción de este video para ver si acertaste. Te muestro
un fragmento del anuncio del con quién va esta agrupación. Desde nuestro movimiento impulsaremos las candidaturas de las mujeres. ¿Qué es más progresista que una mujer candidata? Es en este contexto que la doctora Claudia Sheinbaum destaca como una gran mujer en la historia de México. Por su lealtad absoluta, por sus buenos resultados y porque el pueblo manda, Claudia va. Y llegamos al tema principal. Este tema tiene como antecedente otro video que te traje el pasado 13 de marzo. De hecho, te lo muestro en pantalla. La detención de Aldrin Miguel Jarquín, alias El Chaparrito. Detenido en marzo de este año, acusado de ser el máximo operador del Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima, en donde se peleaba el territorio con José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, líder de los Mezcales, quien fue detenido el pasado 18 de agosto y cuya captura te consigné en este canal mediante este video, este otro video que ves en pantalla. En este video te platiqué sobre su detención y el cómo logró evadir la justicia para evitar ser sentenciado. Ahora bien, sobre estos dos videos te dejo el link en la descripción. Este video, el que te estoy presentando ahora, trata sobre Aldrin Miguel, alias El Chaparrito. Él fue detenido en marzo de este año, pero desde octubre del año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había informado, y de hecho te muestro en pantalla esta imagen, que en la estructura del Jalisco Nueva Generación, el Chaparrito estaba solo por debajo del Mencho. En la estructura y del yerno del Mencho, Julio Alberto Castillo. Al Chaparrito lo ubicas en la parte del medio, en los recuadros, dentro del recuadro rojo, el lado izquierdo. Esta es la estructura dada a conocer por el gobierno estadounidense. De hecho, desde ese mes, desde octubre del año pasado, el gobierno estadounidense ya le había bloqueado las cuentas bancarias. Y en México, la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho lo mismo, pero desde junio del año 2020. El Chaparrito fue detenido el 13 de marzo de este año por elementos federales en Zapopan, Jalisco. Fue acusado en aquella ocasión por delitos contra la salud y por portación de armas de uso exclusivo del ejército. En las horas siguientes, en protesta por la detención, se desató una serie de bloqueos en Colima, capital, y en el municipio de Cuauhtémoc. Tras su captura, entonces, el juez concedió una orden de arraigo durante 40 días. Posteriormente, llegaron esos 40 días y extendió esta orden de arraigo durante 80 días para que la fiscalía reúna elementos de prueba para vincularlo a proceso. Sin embargo, a punto de vencer el plazo, pues tenían que presentarle las pruebas al juez y solicitaron las autoridades, los ministeriales, al juez una orden de aprehensión ya para que quede formalmente detenido y mientras se realizaba ya todo el proceso en su contra. Tanto para el Chaparrito como para las dos personas que fueron detenidas con él. La primera petición de la detención fue rechazada. La segunda petición fue rechazada. La tercera petición fue rechazada. Recordemos, él estaba en arraigo, todavía estaba bajo el cuidado, la custodia de las autoridades, pero estaba a punto de ser liberado. La noche del 3 de junio llegó la cuarta y el último intento de judicialización del caso. Llegó la audiencia de imputación, el juez citó a los acusados por videollamada, no de manera presencial, y en la madrugada del 4 de junio el juez emitió un acuerdo en el que decretó la libertad de El Chaparrito y de sus dos coacusados. Pero les pidió que en unas horas después, para la continuación de la audiencia, ya durante la mañana y no madrugada del 4 de junio, les pidió que se presenten de manera puntual a la continuación de la audiencia. Y que si no se presentaban, entonces iban a ser declarados sustraídos de la acción de la justicia. ¿Qué ocurrió después? Que desde entonces no se sabe del paradero ni de Aldrin Miguel, alias El Chaparrito, a quien ves en pantalla, ni de sus dos cómplices. Así es como pues ocurre el proceso en torno de estas personas, en torno de esta persona que fue inicialmente detenida y que ahora no se sabe en dónde se encuentra. Así la justicia en este país, en donde la fiscalía no es capaz de demostrar ante el juez la culpabilidad de un detenido o el juez facilita la fuga de los acusados. ¿Qué opinas en torno de todo esto? Bueno, te leo, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte.
Muchas gracias.